Muy buenos días a todas y a todos. Agradecerles que nos sigan en estas redes sociales del Coneculta, así como del CELALI, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Hoy hablaremos de la importancia que tiene este Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, desde su creación, el fundamento jurídico, desde que se da el 19 de julio de 1997, que es uno de los acuerdos de San Andrés, la creación de este Centro Estatal de Lenguas. Y el acompañamiento que ha hecho durante estos 23 años a los grupos culturales, a las diferentes lenguas que existe en Chiapas, y también estos intercambios culturales que se ha hecho con otras latitudes fuera del estado y fuera del país. Entonces agradezco que nos acompañen. Comentarles que el 19 de julio reciente fue el aniversario del CELALI. No fue posible celebrar como se acostumbra por la pandemia. Sin embargo, mi gratitud, mi reconocimiento a cada uno de los que colaboran en esta institución, así como el acompañamiento que han hecho los diferentes grupos culturales, las instituciones también, ¿no?, sociales, así como instituciones del gobierno federal, del gobierno municipal, de todos los municipios del estado y pues más allá de nuestras fronteras. Entonces, agradecerles a cada uno de los que participan y han participado con el CELALI. Comentaba que es importante conocer, es importante mencionar lo que nos da el sustento jurídico, la creación de este centro y el objetivo de seguir trabajando, de seguir caminando de la mano con los diferentes grupos culturales, con los diferentes artistas también de los pueblos originarios. Comentarles que en el país, como ya se ha dicho, existen 68 lenguas originarias. 12 de ellas se encuentran aquí en el estado de Chiapas, y pues en la región Altos es donde se concentra el mayor número, y así también la diversidad de estas lenguas originarias que están en el estado de Chiapas. Entonces, comentarles que prácticamente desde 1974, en el primer Congreso Indígena, se empieza a tomar la importancia de normar, de crear leyes donde se obligue el Estado, donde se incorpore los pueblos originarios desde su cultura, desde su cosmovisión, desde su música, su tradición, sus usos y costumbres. Entonces, desde 1974 que se da el primer Congreso indígena. Posterior a ello, eso como que dio origen para que en 1992 se lograra insertar a rango constitucional, en ese entonces en el artículo 4 de nuestra Constitución, se logra incluir y reconocer a los pueblos indígenas en 1992, y ya señala: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Posterior a ello, se cambia al artículo 2, ya en el 2001, estando como presidente Vicente Fox,
se cambia, se da más apertura a los pueblos originarios. Esto obviamente después de la creación del CELALI, que se da en 1997, el 19 de julio. En el 2001 se inserta ya en el artículo segundo, como hoy permanece en nuestra Constitución, la de 1917, se inserta y se amplía esta gama hacia los pueblos originarios. Esta gama de derechos se reconoce y se protege. Por ello, la creación del CELALI fue importante desde 1997 que se crea, y obviamente sin dejar de mencionar que esto fue uno de los acuerdos de la lucha de nuestros hermanos indígenas, zapatistas, que iniciaron en 1994, el 1 de enero, que prácticamente ese fue como el camino que empieza a allanar tantito para que 3 años después se lograra la creación del CELALI. ¿Cuáles han sido los objetivos, los pilares del CELALI? Han sido varios: asesorar a los grupos culturales, atender las demandas culturales de los pueblos y comunidades indígenas, salvaguardar los conocimientos culturales, impulsar el reconocimiento, la valoración, el respeto y el desarrollo de las lenguas indígenas, entre muchas otras que fueron incorporándose posterior. Comentarles también en el rango internacional. En 1992, el gobierno mexicano firma el convenio 169 de la OIT y se incorpora dentro de este convenio para garantizar aún más los derechos de los pueblos indígenas a través de este convenio 169 de la OIT, que fue firmado, y obviamente el Senado lo ratifica en 1992. Esto dio pauta para que en el año 2003 se creara la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y en el 2018, recientemente prácticamente, se crea una nueva ley. Esta legislatura que existe creó la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde le da mayor derecho y protege aún más todavía. Con estas reformas a la Constitución, con el pasar de los tiempos, se ha ido incorporando en la Constitución tanto al artículo segundo, al artículo tercero, que el artículo tercero es sobre la educación, pero también señala ahí que la educación debe ser para todos. Y en el artículo primero señala que los derechos humanos deben protegerse, deben procurarse con todas las instituciones. Por ello es que celebramos que esto de los pueblos indígenas, como el lenguaje, la vestimenta, la cultura, la música, el arte, es un derecho humano. Actualmente está incorporado en la Constitución, está a ese rango constitucional para que sepamos todas y todos que nuestros derechos humanos a hablar nuestra lengua originaria, a proteger nuestro sistema de oralidad, nuestros usos y costumbres, nuestra forma de vestirnos, nuestra vestimenta, es un derecho humano.
El artículo segundo señala la autodeterminación de los pueblos, protege la autodeterminación de los pueblos. A rango constitucional también existen leyes donde señala que debe de proteger, promover, preservar y enriquecer las lenguas y sus conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura. El artículo segundo, apartado A, fracción cuarta. El apartado B, fracción segunda, señala garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural. También señala la fracción octava, velar por el respeto de los derechos humanos y promover la difusión de su cultura. Entonces, aquí el CELALI es donde ha ayudado como institución a que se puedan crear materiales didácticos de manera interinstitucional con la Secretaría de Educación, con el INALI, con otras instituciones, que se puedan crear estos materiales para darle cumplimiento lo que señala en la Constitución. Actualmente no se cuenta con el material suficiente para educación preescolar, para educación primaria, para educación secundaria y media superior en lenguas indígenas. En el estado existen 12 lenguas indígenas reconocidos por la Constitución local, por nuestra Constitución chiapaneca. En el artículo 7 señala y reconoce estas 12 lenguas. Entonces es importante que conozcamos, que sepamos, además de algunos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, así también ya en el año 2006 México firma un convenio en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El lenguaje, el idioma es un patrimonio inmaterial. Es inmaterial porque solo se transmite este conocimiento practicando y hablando. Los rituales, hay muchas cosas que los pueblos originarios solo se puede transmitir de manera inmaterial, que no se puede palpar. Entonces, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural, lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Dice el artículo tercero, fracción cuarta, garantizar que los profesores atiendan la educación básica, bilingüe, en comunidades indígenas, hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trata. Como Centro Estatal de Lenguas, nosotros hemos dado cursos diplomados con maestros que no hablan ninguna lengua materna, sin embargo, dan clases en alguna localidad donde hablan alguna lengua materna y han tenido la necesidad de capacitarse. Eso es un trabajo interinstitucional para que no se pierda esta riqueza cultural de México. Así también, la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dice: deberá promover y adoptar las medidas en conjunto con los pueblos indígenas y afroamericanos. Esta ley, como hice mención, es reciente, apenas fue creado en el 2018
Por lo tanto, aquí incluye, además de los pueblos originarios, los afroamericanos, para la preservación, protección, revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su patrimonio cultural inmaterial y material también, sus conocimientos, tradiciones, sus expresiones culturales tradicionales, así como todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de dichos pueblos. Entonces, tenemos este cúmulo de leyes para que podamos, como instituciones, como la UNICH, la UNACH, la Secretaría de Salud, por ahí también hicimos algunos trabajos de manera interinstitucional, traducir algunos audios, también para que nuestros pueblos puedan escuchar sobre los cuidados de la salud en nuestra propia lengua, en la lengua materna. Por ello, es importante este trabajo que hace el Centro Estatal de Lenguas para que podamos vincularnos más, dar a conocer, visibilizar esta riqueza cultural que tiene nuestro estado de Chiapas. Nuestro presidente de la República ha hecho mucho énfasis en pro de los pueblos indígenas. Nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, ha hecho énfasis, ha estado muy de cerca, muy atento con los pueblos indígenas. Existe este cúmulo de leyes que garantizan esta protección de nuestros derechos como pueblos originarios. Como dije, es un derecho humano, está garantizado y protegido por las leyes, por la Constitución, así como por los tratados internacionales. La Ley de Educación señala, el artículo 21, párrafo 3, dice: en el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español. El artículo 3, fracción 13, señala: proporcionarán materiales educativas en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asistan mayoritariamente población indígena. Por ello, digo que es importante vincular estos esfuerzos, vincularnos con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con la UNICH, con la UNACH, con el INALI, con el INPI, para que conjuntemos estos esfuerzos y vayamos viendo de manera interinstitucional, como Centro Estatal de Lenguas, revisemos qué materiales hace falta. Necesitamos el apoyo de todas y de todos los sectores, de todas las lenguas que existen. Es muy lamentable que las lenguas vayan mermando. Es muy triste escuchar que una lengua indígena de cualquier parte del mundo se pierda. Por ello es que necesitamos trabajar en conjunto. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala, el artículo 63, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas. Entonces, obliga que las instituciones sumemos esfuerzos. La importancia de este centro de lenguas, arte y literatura indígena como el CELALI, dialogar con las culturas, impulsar una política cultural, coadyuvar en la promoción, preservación y fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas, trabajar en pro de la cultura de los pueblos originarios. Este acompañamiento es lo que hemos venido haciendo desde
los 23 años como Centro Estatal de Lenguas. Entonces, sigamos caminando de la mano, sigamos caminando en este marco jurídico donde nos obliga como institución de sumar esfuerzos con otras instituciones. Como señalé al inicio, nuestra Constitución Política del Estado de Chiapas, en el artículo 7, reconoce y protege las 12 lenguas que actualmente están registradas. Pero además tenemos la Ley de las Culturas y las Artes del Estado de Chiapas, que es donde está reconocido el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Es garantizar a los niños indígenas la enseñanza de sus valores culturales y lingüísticos en las escuelas de su ámbito regional. También tenemos la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, donde reconoce y también señala, en el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español. Como Centro Estatal de Lenguas hemos dado cursos, hemos dado diplomados para que puedan aprender los maestros, las maestras y puedan enseñar con mayor eficacia, con la lengua materna. Y esto enriquece también el conocimiento de las maestras y los maestros. También tenemos la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas, donde señala la educación en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior que se impartan en las comunidades indígenas deberán ser bilingüe e intercultural. Por ello, es importante que entre todas y todos las instituciones podamos sentarnos, podamos analizar y con el apoyo de los ayuntamientos, de los grupos culturales, de las asociaciones civiles, de las organizaciones que apoyan los hermanos indígenas, los grupos, podamos caminar de la mano, podamos ver para que se puedan crear estos materiales y conjuntar esfuerzos, no solo para la creación y la revisión, también hace falta recursos, necesitamos apoyarnos. Por ello, creo que el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, el CELALI, en estos 23 años caminando con los pueblos, nos falta mucho todavía, nos resta mucho, hay mucho por hacer. Pues recientemente pasó el aniversario que no pudimos festejar como hubiéramos querido. Sin embargo, desde acá les agradezco mucho el acompañamiento que han tenido a bien las diferentes casas de cultura. En el estado de Chiapas actualmente se tiene 126 municipios, 42 de ellos tienen población mayoritariamente indígena. Necesitamos vincularnos más, necesitamos caminar de la mano, enriquecer nuestra cultura, conocer nuestra cultura, que no se pierda. Y este centro, el CELALI, va a estar caminando de la mano para que nuestras lenguas no se pierda, nuestra riqueza como chiapanecos y como mexicanos. Y pues no me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado en esta transmisión. Agradezco a la maestra Cecilia Flores Pérez, quien nos ha dado este espacio también, y pues quien es una aliada de los pueblos indígenas, a nuestro gobernador, quien siempre ha estado muy al pendiente de los pueblos indígenas. Bueno, pues
pues agradecerles el espacio, agradecer que se hayan tomado el tiempo y pues nuevamente, como dije al inicio, que tengan un buen día. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.